Sí, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga en esta bonita tarde de este viernes. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí para dar un mensaje de la bendita palabra de Dios. Un mensaje que va a tocar tu vida, que va a cambiar tu manera de pensar. Vamos a ver cómo Dios cambia, transforma, cómo Dios bendice a todo aquel que clama a Él, cómo Dios derrama sanidad a todo aquel que cree en Él, cómo Dios sigue sanando hoy en día, cómo Dios sigue cambiando vidas. Gloria a Dios. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 8. Capítulo 13, verso 8. Dice así la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo de siempre. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Dios bendiga a mi vecino. Bien, amigo, amiga, hay mucha gente que piensa que Jesucristo no sigue haciendo milagros, que Jesucristo hace 2000 años hizo milagros, pero hoy no. Pero aquí la palabra dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. O sea, Él sigue haciendo milagros. Él sigue dándole la vista a los ciegos, levantando al paralítico. Él al triste lo hace alegre. Él da sanidad. Él otorga el perdón de los pecados a todos los que creen en Él, en su nombre. Por eso dice la palabra que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum, y después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente muchos se juntaron, dice la palabra de Dios que se juntaron bastantes, de manera que ya no cabían en la casa donde él estaba predicando. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 personas, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron en el techo un hoyo, y haciendo una gran abertura bajaron al paralítico que yacía en el lecho. Al ver Jesús la fe, oigan esta palabra, la fe de ellos, de los 4 que llevaron al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén, aleluya. Dios bendiga su santa palabra. Y bien, amigo, amiga, la palabra de Dios dice que Jesucristo estaba predicando en una casa, pero había una gran multitud, había mucha gente. ¿Por qué se aglomeró la gente? ¿Por qué había una multitud? Porque Él predicaba, Él sanaba, Él cambiaba las vidas, y había mucha gente que necesitaba oír esa palabra. Como hoy en día, tal vez tú sabes por qué estás aquí, qué está pasando en tu vida, por qué tenemos un familiar ahí internado. Anhelamos, deseamos que él sea sanado, todos lo deseamos. Así este paralítico no podía caminar porque obviamente era paralítico, pero había 4 hombres, dice la palabra que había 4 hombres que lo llevaron en un lecho, en una camilla. Llevaron a este paralítico a donde estaba nuestro Señor Jesucristo predicando, pero era tanta la gente, la multitud, que
que no se podía entrar a esa casa donde estaba Cristo ahí predicando, no se podía entrar. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres para poder hacer que el paralítico Cristo lo viera? Dice la palabra de Dios que ellos, al ver que no se podía entrar ahí por causa de la multitud, dice la palabra que se subieron al techo de la casa donde estaba Cristo predicando. Se subieron al techo de esa casa y ahí abrieron un hueco, o sea, quitaron algunas láminas o la teja, abrieron un hueco desde arriba, desde el techo. Esos 4 varones abrieron un hueco grande y desde ahí con cuerdas bajaron al que estaba paralítico. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo y a la gente que está ahí y Él está predicando y de repente empieza a caer polvo, empiezan a caer ahí tierra del techo y ven que se oye ruido y de repente empiezan a bajar al paralítico ahí con cuerdas. Es increíble, ¿verdad? Lo que en ese momento estaba pasando ahí en esa casa, en ese lugar. Dice que por fe estos 4 varones bajaron al paralítico. Y nuestro Señor Jesucristo, al ver la fe de estos 4 varones, cómo bajaban al paralítico, yo me imagino que era su hermano, su pariente, era un familiar muy cercano que lo amaban, que lo querían, lo estimaban mucho, porque lo bajaron, hicieron todo lo que podía hacerse, pero a causa de la multitud tuvieron que ir al tejado, al techo, y desde ahí abrieron un hueco y bajaron a su familiar que estaba paralítico. Es increíble la fe de estos hombres. Cristo, al ver al paralítico ahí que ya había sido bajado, le dijo al paralítico: yo te digo, tus pecados te son perdonados. Y aquí hay una palabra muy grande para ti, amigo, amiga. Hay una palabra. Cristo no le dijo al paralítico: levántate. No lo sanó en ese momento. Simplemente le dijo: tus pecados te son perdonados. A causa de la fe de sus parientes, a causa de la fe de sus amigos que lo bajaron del techo. Pero ahí había también unos hombres que cavilaban, que murmuraban entre ellos, como hoy en día hay mucha gente que murmura acerca de la palabra de Dios. Hay mucha gente pues que no le gusta, ¿verdad?, oír el mensaje. Y estos que cavilaban, que murmuraban, Cristo les dijo: ¿por qué murmuran de mí? ¿Por qué cavilan así en sus corazones? Porque ellos decían: ¿quién es este hombre para perdonar pecados? Si solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Amén, pero aleluya. ellos no sabían que ahí estaba el Rey de Reyes. No sabían que ahí estaba el que creó los cielos y la tierra. No sabían que ahí tenían en vivo y a todo color al bendito Hijo de Dios. Amén. Aleluya, Aleluya. gloria a Dios. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Ahí estaba Jesucristo, ahí estaba. Pero ellos murmuraban: ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién es este que le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados? Y Cristo, a causa de la murmuración de ellos, les dijo a ellos: ¿qué es más fácil decirle al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda? O decirle: tus pecados te son perdonados. Aquí vemos que a Jesucristo le interesa más el corazón, le interesa que tus pecados sean perdonados para poder entrar al reino de los cielos. Amigo, amiga, dice la palabra en Apocalipsis que nada impuro va a entrar al reino de los cielos. Así que para que alguien pueda entrar al reino de los cielos, tienen que ser perdonados tus pecados. Todos tus pecados tienen que ser perdonados. Por eso Cristo, lo primero que hizo, por la fe de los amigos que abrieron el tejado para bajarlo, por esa fe, Cristo le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Amén. No lo había sanado,
no lo había sanado. Pero como murmuraban, le dijo a aquellos que murmuraban, que eran fariseos, eran aquellos que siempre le estaban poniendo trampas a nuestro Señor Jesucristo, como hoy en día que mucha gente pues siempre pone excusas para oír la palabra de Dios. Pero les digo que es más fácil decirle al paralítico: levántate y camina, o tus pecados te son perdonados. Aquí vemos que el perdón de los pecados es muy importantísimo para todo ser humano. Es muy importante que tus pecados sean perdonados aquí en vida, porque después de la muerte no va a haber vuelta de hoja. Dice la palabra que solo hay dos caminos. Uno es para arriba, para el entendido, para el que cree que Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, y cuando aleluya. cuando dice no se pierda, se refiere a un lugar de condenación. No se refiere a que te pierdes en la de Abatos, en el periférico o por este lugar. No se refiere a eso, se refiere a perderse en un lugar de condenación que se llama infierno. Por eso el amor del Padre que envió a su Hijo Jesucristo, para que sean perdonados tus pecados por medio de Él. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y miren, tanto así que nuestro Señor Jesucristo le dijo al paralítico en ese momento, después de que los que cavilaban, que murmuraban, les dijo que qué autoridad tenía para perdonar pecados. Cristo le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete. Y en ese momento aconteció el milagro. En ese momento aconteció que el paralítico, no sabemos cuántos años llevaba de paralítico, en ese momento se levantó ante el asombro de todos, agarró su camilla y salió caminando. Amén. Entró por el hueco de un techo en una camilla y salió por la puerta caminando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos aplauden al Señor? Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo Gloria a Dios, vive. apláudele a Cristo, amigo. ¿Le crees o no le crees? Ahora, en el principio leí un versículo que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amigo, Jesucristo hizo milagros hace 2000 años, sigue haciendo milagros hoy. Hoy sigue levantando a los paralíticos, sigue dando vista a los ciegos, al triste lo hace alegre, ¿verdad? Él es el mismo, Él no tiene sombra de variación, Él es el mismo, amigo. Dios te bendiga. Él es el mismo. Si tú pones tu fe en Él, en Jesucristo, todo será hecho. Dice la palabra de Dios que para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, a veces la ciencia te dice, pueden llevarse a su enfermo porque le quedan 30 días de vida. Su familiar va a morir. No hay cura para el cáncer, para el SIDA. Tiene ya muy fuerte la diabetes, el COVID. No hay cura. Va a morir, le quedan tantos días de vida. La ciencia te dice eso, pero hay un Cristo todopoderoso que bajó del cielo, se hizo hombre y Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Amén, para que tú creas en Él y seas sanado. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo dijo, vendrá la hora cuando los muertos oigan mi voz y saldrán de sus tumbas. Yo un día estaba muerto. Claro que sí, porque todo aquel que comete pecado está muerto en vida. Él hablaba de muertos espirituales. Andábamos perdidos en el mundo y oímos la voz de Cristo a través de un evangelista, a través de un loco, aleluya, como el que está predicando ahorita, que hay un Cristo que sana, que restaura, que cambia vidas, que levanta al paralítico, levanta al ciego, que sigue haciendo el mismo de ayer, hoy siempre creí. Y gloria a Dios, nos levantó. Amén, a toda la familia y hoy en día le servimos. Amén.
Jesucristo, el que hizo milagros, hoy en día, amigo, amiga, Él está aquí, Él está aquí. Dirás, ¿dónde está? Que no lo vemos. A ver, ¿dónde está? Es una mentira que la religión ha puesto en tu vida, en tu corazón, creer que Jesucristo está a través de una imagen, una estatua. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Ahí está Juan 4, 24. Cristo le dijo a la mujer samaritana, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque Dios es espíritu. Amén, Y aleluya. tales adoradores busca al Padre. ¿Se dan cuenta? Dios es espíritu. Amén. O sea, está aquí, pero no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Así como tú ves, tú sientes el aire, pero no lo ves. No ves el aire, pero sí lo sientes. Sí lo sentimos el aire. Así cuando tú crees verdaderamente en Dios, tú crees que Él sigue haciendo milagros, tú crees que Él sigue sanando, tú pones tu fe en Él y haces lo imposible, como estos 4 varones que fueron a llevar a su paralítico y no cabía en la casa, no había manera de llevárselo a nuestro Señor Jesucristo porque estaba llena la casa. Se subieron por el techo, por donde nadie pensaba, abrieron un hueco y ahí bajaron a su herido, ahí bajaron al paralítico, a su pariente, y salió caminando. Amén, Salió aleluya. caminando. Amigo, tú tienes que creer que Jesucristo es el mismo, que Él sigue haciendo los milagros. Qué grande es tu fe. A ver, cuán grande es tu fe. Yo sé, yo he estado ahí muchas veces allá porque he tenido muchos parientes internados y sé lo que es tener un familiar allá internado. Claro que sí, ahí estuvo mi jefecita y otros familiares. Amigo, cree en Jesucristo. Él puede sanar tus heridas, Él puede levantar, mañana mismo lo pueden dar de alta a tu familiar si tú crees en Él. Pero tienes que creer de todo corazón, porque mucha gente dice, sí, yo creo, pero no le obedece, no le obedece. ¿Cómo Dios puede bendecir a alguien que nada más cree de labios para afuera? Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, este pueblo me honra de labios para afuera, porque su corazón está tan lejos de mí, siguiendo leyes, tradiciones y costumbres de hombres y no de Dios. Por eso muchos dicen creer en Dios, muchos creen en Dios, pero no le obedecen. Este servidor desde chiquito siempre creía en Dios, pero andábamos en el alcohol, andábamos en el mundo. Entonces, ¿cómo Dios puede bendecir a alguien que nada más cree de labios para afuera? Tienes que humillarte, tienes que tener esta fe que hicieron los paralíticos para bajar a la fe de los amigos del paralítico. Tienes que creer de todo corazón, recibir a Jesucristo, humillarte a Él. El libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que oye mi voz, si mi pueblo se humillare, aquí está una condición que dice Dios, se humillare, orare, ahí está la otra condición, se arrepintiere de su mal camino, dice el Señor, entonces es cuando tú te arrepientes, cuando te alejas de tu mal camino, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú te humillas, ahí viene ese entonces. Entonces yo derramaré bendición, dice el Señor, y sanaré su tierra. Cuando dice sanaré su tierra, está diciendo sanaré tu familia, sanaré tu hogar, tu esposa, tus hijos. Restauraré al hijo que anda en la droga, en el alcohol. Yo derramaré sanidad. Por eso la palabra dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí. Así dice el Señor, el que creó los cielos, la tierra, todo lo visible e invisible, lo que vemos y lo que no vemos, todo lo creó Dios. Y Dios dice, clama a mí y yo te responderé.
No dice, Amén, ve a aleluya. Pedro, Juan, Lucas, María. No, dice, clama a mí. O sea, ora a Él, pon tu confianza en Él. Y dice, y yo te responderé. Pero está esa condición que tú tienes que clamar a Él. No nada más decir, ay Señor, ayúdame. Ay Señor, sáname. Ay Señor, siempre, siempre. Cuando andaba yo en el mundo, en las fiestas, en el alcohol, yo creía en Dios. Y siempre decía yo, Señor, si tú me ayudas, si tú me sanas, si tú haces un cambio en mí, siempre condicionando a Dios, siempre condicionando. Con Dios no es así. Con Dios hay que creer para luego ver. Pero mucha gente quiere ver un milagro para luego creer. Y Dios no es así. Con Dios tienes que creer primero que Él existe, que Él cambia, restaura, que Él sana. Y luego vas a ver tu milagro. No puedes ver un milagro si tú no te humillas a Dios. Tienes que humillarte a Dios. Por ahí se les está repartiendo un folletito donde trae mensajes de sanidad y unos volantes que traen textos bíblicos que te van a dar mucha ayuda. Acéptalos. Mira, Jesucristo, Él sigue haciendo milagros. Por eso Él dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo pueblo, toda lengua, toda nación. El que creyere y fuese bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y ese creer significa obedecer, no nada más creer y ya. Mucha gente a veces, Dios le hace el milagro. Dice, Señor, si tú me haces el milagro, y Dios cumple. Pero la gente cuando ya está bien, cuando todo marcha bien en la casa, hay dinero, las finanzas van bien, el negocio, el esposo ya se alejó de la droga, del alcohol, pero esos también se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque todo está bien, no hay necesidad de Dios. Y cuando viene un problema, ahí sí, ay Dios mío, ayúdame, ay Señor, ahí sí acudes a Dios. Por eso Dios a veces no responde, porque tú no le obedeces. Tienes que creer de todo corazón. Tienes que creerle a Él que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. En una Amén, ocasión, aleluya. un hombre llamado Jairo, esta es otra historia para que